A finales del siglo XIX, un movimiento que apenas comenzaba a tomar forma se encontró en una encrucijada que definiría su destino. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, nacida del Gran Chasco de 1844, había crecido, se había organizado y había solidificado sus doctrinas. En su celo por defender la ley de Dios y la santidad del sábado, muchos de sus miembros, sin darse cuenta, estaban perdiendo de vista el verdadero corazón del Evangelio, Jesucristo y su justicia. El año 1888 no sería un año más en el calendario. Se convertiría en un punto de inflexión, el escenario de una de las crisis doctrinales y espirituales más profundas en la historia adventista. Bienvenidos a la historia de la Conferencia de Minneapolis, un mensaje casi olvidado que aún hoy resuena con una urgencia profética. Imaginen la escena. Octubre de 1888. Minneapolis, Minnesota. Los líderes más influyentes de la Iglesia Adventista se reúnen para su sesión de la Conferencia General. El ambiente está cargado de expectativas y también de tensiones. Sobre la mesa hay temas administrativos, debates doctrinales y un aire general de formalismo. Pero en medio de todo esto, dos jóvenes pastores, Elliot J. Wagoner y Alonzo T. Jones, editores de la revista Review and Herald, se preparan para presentar un mensaje que sacudiría los cimientos de la Iglesia hasta lo más profundo. Su tema no era nuevo, pero la forma en que lo presentaban era radicalmente diferente. Su enfoque era simple y directo: la justificación por la fe en Cristo como el centro de toda la experiencia cristiana. Hablaron de la necesidad imperiosa de una conversión personal y genuina y de la relación inseparable entre la ley de Dios y el Evangelio de la Gracia. Wagoner, con una claridad teológica impresionante, se centró en la epístola a los Gálatas. Explicó que la ley, aunque perfecta y santa, solo tiene el poder de señalar nuestro pecado, de mostrarnos nuestra condición perdida. Es como un espejo que revela la suciedad, pero no puede limpiarla. Solo Cristo, argumentaba, puede librarnos de la condenación del pecado. Su interpretación chocó frontalmente con la mentalidad de líderes veteranos como Uriah Smith y George P. Butler. Ellos temían que este nuevo énfasis en la fe y la gracia pudiera debilitar la importancia del sábado y la obediencia a los mandamientos, pilares fundamentales del adventismo. Para ellos, la defensa de la verdad se había convertido en una batalla intelectual, una argumentación lógica. Lo que Wagoner y Jones proponían era una revolución del corazón. El conflicto fue inmediato y palpable. El aire en la sala de conferencias se cortaba con un cuchillo. Muchos de los delegados, acostumbrados a un adventismo legalista, a una defensa fría y doctrinal del sábado, vieron en las palabras de estos jóvenes una amenaza directa. Sentían que se estaba socavando la identidad misma del movimiento. Sus corazones, endurecidos por años de debates teológicos, no estaban preparados para recibir un mensaje de gracia tan abrumador. Pero había una persona en esa sala cuya opinión tenía un peso incalculable. Elena G. de White, la profetisa y cofundadora de la Iglesia, escuchaba atentamente. Y mientras muchos veían peligro, ella reconoció en esas palabras la voz inconfundible del Espíritu Santo. Más tarde escribiría con una convicción absoluta: el Señor, en su gran misericordia, envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía por objeto presentar en forma más destacada ante el mundo al Salvador crucificado, el sacrificio por los pecados de todo el mundo. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Para ella, no era una nueva doctrina, sino la misma verdad del tercer ángel presentada con una luz celestial. Sin embargo, la resistencia de gran parte de los líderes fue feroz. El orgullo teológico, la rivalidad personal, el miedo al cambio y una incredulidad arraigada cerraron las puertas de sus corazones a lo que ella describió como un diluvio de amor. Elena de White lamentó profundamente esta actitud.
viendo cómo el mensaje más precioso era rechazado, no por falta de evidencia, sino por un espíritu de contienda y una falta de humildad. Fue una tragedia espiritual que tendría consecuencias duraderas. La iglesia no se dividió, pero sí se perdió una oportunidad dorada. Tras la tumultuosa conferencia de Minneapolis, la historia no terminó. Elena de White, convencida de la veracidad y la urgencia del mensaje, decidió actuar. Se unió a Jones y Wagoner en una serie de giras por todos los Estados Unidos y más tarde por Australia. Juntos, viajaron de iglesia en iglesia, de campamento en campamento, promoviendo incansablemente el mensaje de la justicia por la fe. Buscaban encender en el corazón de los creyentes la llama que los líderes habían intentado apagar. Querían que cada adventista experimentara a Cristo no como una doctrina, sino como un Salvador personal y vivo. Sin embargo, las cicatrices del rechazo inicial en Minneapolis eran profundas. La resistencia sembrada por algunos de los líderes más respetados había envenenado el ambiente en muchas congregaciones. La oportunidad de un reavivamiento masivo, de un derramamiento del Espíritu Santo a una escala sin precedentes, se había escapado. La iglesia, aunque continuó creciendo en número y en estructura, perdió un impulso espiritual que podría haber acelerado drásticamente su misión. Elena de White lo expresó con una tristeza palpable en sus escritos. Declaró que si todos hubieran aceptado el mensaje celestial presentado en 1888, el Espíritu Santo habría sido derramado con un poder inmenso. El mensaje del tercer ángel, el llamado final de Dios al mundo, se habría proclamado con una claridad y una fuerza que habría iluminado toda la tierra. El regreso de Cristo, que ellos esperaban con tanta ansia, podría haber sido apresurado. Pero, al igual que los antiguos israelitas que vagaron por el desierto debido a su incredulidad, la generación adventista de 1888 prolongó su propia peregrinación en este mundo. La promesa estaba allí, al alcance de la mano, pero el miedo y el orgullo les impidieron tomarla. Es crucial entender que la controversia de 1888 no fue simplemente una pelea académica sobre la interpretación de un par de versículos en Gálatas. No era una mera disputa teológica entre facciones. Fue algo mucho más profundo. Fue un llamado divino, una intervención directa del cielo para reorientar a la iglesia adventista hacia su verdadero centro, Jesucristo. El mensaje recordaba a un pueblo que se enorgullecía de guardar los mandamientos, que la obediencia no es la raíz de la salvación, sino su fruto. La obediencia que agrada a Dios nace del amor, no es un sustituto de él. Jones y Wagoner estaban tratando de rescatar a la iglesia de un legalismo frío y sin vida. Les recordaban que la justificación, el ser declarados justos ante Dios, no se gana por nuestros esfuerzos en guardar la ley, sino que se recibe como un regalo gratuito a través de una fe viva y personal en el sacrificio del Hijo de Dios. La obediencia, entonces, se convierte en la respuesta natural y gozosa de un corazón transformado por la gracia. Para Elena de White, la importancia de este mensaje era aún mayor. Ella lo identificó como el comienzo de la lluvia tardía, el derramamiento especial del Espíritu Santo prometido para preparar al pueblo de Dios para los eventos finales y el regreso de Cristo. Era el fuerte clamor del tercer ángel, el mensaje que debía iluminar la tierra con la gloria de Dios. Pero la incredulidad, como una puerta cerrada, impidió que esa lluvia cayera en toda su plenitud. El pueblo de Dios, como tantas veces en la historia sagrada, falló en reconocer el tiempo de su visitación. La oportunidad pasó, y aunque la gracia de Dios nunca se retiró por completo, el momento profético se perdió. La iglesia tuvo que aprender la lección de una manera más lenta y dolorosa, y así, el año 1888 se erige en la historia adventista como un espejo. Un espejo que refleja tanto una advertencia solemne como una esperanza inquebrantable. Es una advertencia contra el orgullo espiritual, contra la rigidez doctrinal que nos impide escuchar la voz del Espíritu Santo.
Nos advierte sobre el peligro de convertir la fe en una simple lista de creencias y reglas, perdiendo de vista la relación personal y vibrante con Jesús. Nos muestra cómo la incredulidad y las rivalidades humanas pueden obstaculizar la obra de Dios de maneras trágicas, pero también es un faro de esperanza, porque el mensaje de 1888, el mensaje de Cristo nuestra justicia, no murió en Minneapolis, no fue silenciado por la controversia. Aún hoy resuena con una fuerza renovada, llamando a cada generación de creyentes a redescubrirlo. La verdad central, que Elena de White resumió de forma magistral, sigue siendo el pilar de nuestra fe. La justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad. No es un apéndice, no es una opción, es el mensaje mismo. Nos llama a ir más allá de una simple aceptación intelectual de la doctrina. Nos invita a una experiencia viva, diaria y transformadora. Nos llama a dejar de confiar en nuestros propios méritos, en nuestra propia bondad, y a aferrarnos por completo a la justicia perfecta de Cristo que nos es imputada por la fe. Este es el único fundamento seguro. Esta es la única fuente de paz, gozo y verdadera obediencia. La historia de 1888 nos pregunta hoy: ¿hemos aprendido la lección? ¿Estamos listos para recibir este preciosísimo mensaje, no con resistencia, sino con corazones abiertos y humildes? Porque de nuestra respuesta depende, en gran medida, el cumplimiento de nuestra misión y la preparación para el tan anhelado regreso de nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un momento crucial de la historia. Si este mensaje ha resonado contigo, compártelo y suscríbete para más contenido que profundiza en las verdades eternas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.